Leer durante 20 minutos al día es una actividad aparentemente sencilla. No requiere tecnología avanzada, no exige condiciones especiales y, sin embargo, produce cambios medibles en el cerebro humano. No se trata de una metáfora, no es una exageración divulgativa, es un fenómeno respaldado por datos neurocientíficos. Cuando leemos, el cerebro no se limita a reconocer letras. Activa redes complejas de percepción, memoria, emoción y regulación interna. Estas redes se reorganizan con la repetición diaria. Y esa reorganización tiene consecuencias estructurales y funcionales. Este vídeo explica qué ocurre en el cerebro cuando se mantiene el hábito de leer 20 minutos al día, cómo se modifican ciertos circuitos neuronales, qué sistemas participan y por qué esos cambios no son superficiales, sino profundos y acumulativos. Desde la neurociencia, la lectura es una de las actividades cognitivas más completas. Integra múltiples niveles de procesamiento en muy poco tiempo. Al leer, el cerebro debe transformar símbolos visuales en sonidos internos, asignar significado a palabras abstractas, construir imágenes mentales, mantener información activa y regular la atención de forma sostenida. Todo esto ocurre de manera coordinada. Y lo más relevante es que ocurre de forma repetida, frase tras frase. La repetición diaria, incluso durante solo 20 minutos, es suficiente para inducir cambios plásticos. La plasticidad cerebral es la capacidad del sistema nervioso para modificar sus conexiones en función de la experiencia. No es un fenómeno exclusivo de la infancia. Está presente durante toda la vida. Leer de forma regular introduce una experiencia cognitiva estable, predecible, rítmica, y eso es especialmente relevante para el cerebro adulto. Además, la lectura no solo involucra la corteza cerebral, activa sistemas subcorticales, modula el sistema nervioso autónomo y afecta al equilibrio entre activación y reposo. Esto significa que leer no solo cambia lo que pensamos, también cambia cómo funciona el cerebro en reposo y cómo responde al entorno. El primer gran mecanismo implicado en la lectura diaria es la activación sostenida de las redes del lenguaje. Estas redes no están localizadas en un único punto. Son sistemas distribuidos. Incluyen regiones visuales, auditivas, semánticas y motoras. Cuando leemos, la información entra por la corteza visual primaria. Desde allí se dirige hacia áreas especializadas en el reconocimiento de palabras. Una de ellas es la región occipitotemporal izquierda, a veces llamada área de la forma visual de las palabras. Esta región no nace programada para leer, se adapta con el aprendizaje. Recicla circuitos originalmente diseñados para el reconocimiento de objetos y formas. A continuación, la información se conecta con áreas temporales implicadas en el significado y con regiones frontales relacionadas con la producción del lenguaje y la sintaxis. Leer 20 minutos al día mantiene activas estas conexiones, las refuerza, las hace más eficientes. Desde el punto de vista neuronal, esto implica un aumento de la sincronización entre regiones. Las neuronas que se activan juntas tienden a conectarse con mayor fuerza. Este principio, conocido desde hace décadas, explica por qué la lectura regular modifica la arquitectura funcional del cerebro. Además, la lectura continua mejora la velocidad de transmisión de la información. Las fibras nerviosas se vuelven más eficientes. La comunicación entre regiones se vuelve más estable. Esto no solo afecta a la lectura en sí, también influye en otras tareas que utilizan el lenguaje interno, como la planificación, la reflexión o la regulación emocional mediante palabras. Ejemplo cotidiano. Cuando una persona lee una frase compleja y la comprende sin esfuerzo, está utilizando redes lingüísticas que han sido entrenadas por la exposición repetida al lenguaje escrito. El segundo mecanismo clave es la regulación de la atención. Leer durante 20 minutos exige mantener el foco durante un periodo prolongado. No es una atención reactiva, es una atención sostenida y voluntaria. Este tipo de atención depende en gran medida de redes frontoparietales. Incluye regiones del lóbulo frontal asociadas al control ejecutivo y áreas parietales implicadas en la orientación atencional. Cuando la lectura es regular, estas redes se activan de forma repetida, pero no de manera caótica. Lo hacen en un contexto estructurado y predecible. Cada frase exige una pequeña dosis de atención. Cada párrafo requiere mantener información previa.
Cada página implica resistir distracciones. Este entrenamiento atencional tiene efectos acumulativos. El cerebro aprende a sostener el foco sin necesidad de estímulos intensos. Desde la fisiología, esto se traduce en una mejor regulación de los niveles de activación cortical, ni demasiado altos ni demasiado bajos. Un estado óptimo para el procesamiento cognitivo. Además, la lectura activa circuitos inhibitorios. Estos circuitos permiten filtrar estímulos irrelevantes, reducir el ruido interno y priorizar una única tarea. Con el tiempo, esta capacidad se generaliza. No se limita al momento de leer. Aparece también en otras situaciones cotidianas. Por otro lado, la lectura silenciosa reduce la fragmentación atencional. A diferencia de otros formatos, no introduce cambios constantes de estímulo. El ritmo lo marca el lector, no el entorno. Ejemplo cotidiano. Cuando alguien es capaz de leer varias páginas sin mirar el teléfono, está activando mecanismos de control atencional entrenados por la repetición diaria. El tercer mecanismo implicado en la lectura diaria tiene que ver con la integración global del cerebro. No se limita a una función concreta. Afecta al equilibrio entre distintas redes neuronales y al funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Cuando una persona lee en silencio y de forma continuada, se activan redes conocidas como redes de modo por defecto. Estas redes están implicadas en la autorreferencia, la imaginación y la construcción del significado interno. A diferencia de otras tareas cognitivas, la lectura no apaga estas redes, las modula, las organiza. Esto es importante porque el cerebro alterna constantemente entre redes orientadas al exterior y redes orientadas al interior. Un desequilibrio entre ambas se asocia a estados de fatiga mental, rumiación excesiva o desconexión atencional. La lectura actúa como una actividad puente. Permite mantener una atención estable mientras se activan procesos internos. No exige una respuesta inmediata. No genera sobreestimulación sensorial. Desde el punto de vista fisiológico, esto tiene efectos sobre el sistema nervioso autónomo. En particular, sobre el equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático. Diversos estudios han observado que la lectura silenciosa reduce la frecuencia cardíaca, disminuye la conductancia de la piel y favorece un estado de activación moderada. Esto significa que el cuerpo entra en un estado de alerta tranquila. No es somnolencia, no es excitación. Es un estado óptimo para el aprendizaje y la consolidación neuronal. Además, la lectura activa circuitos límbicos relacionados con la emoción, pero lo hace de forma regulada. Las emociones evocadas por un texto no son invasivas, son procesadas y contextualizadas. Esto contribuye a una mejor integración entre emoción y cognición, dos sistemas que, cuando no están coordinados, generan tensión interna. Ejemplo cotidiano. Cuando una persona lee antes de dormir y nota que su cuerpo se calma mientras su mente permanece activa, está experimentando esta integración entre redes cerebrales y regulación autonómica. La neurociencia ha estudiado los efectos de la lectura desde distintos enfoques experimentales. Uno de los más relevantes se centra en los cambios funcionales observados mediante neuroimagen. En estudios con resonancia magnética funcional se ha observado que personas con hábito lector regular muestran mayor conectividad entre regiones temporales y frontales. Estas conexiones son más estables y presentan menor variabilidad caótica. Esto indica un procesamiento más eficiente del lenguaje y del significado. Otro hallazgo relevante proviene de estudios longitudinales. En estos estudios se evalúa a las mismas personas a lo largo del tiempo. Cuando se introduce el hábito de leer diariamente, incluso durante periodos relativamente cortos, se observan cambios en la actividad basal del cerebro. En particular, una reducción de la hiperactividad en regiones asociadas a la distracción. Además, se ha observado un aumento de la actividad en áreas relacionadas con la memoria de trabajo. Esto sugiere que la lectura fortalece la capacidad de mantener información activa sin sobrecargar el sistema. Desde el punto de vista electrofisiológico, algunos estudios con electroencefalografía han mostrado un aumento de ritmos alfa durante la lectura silenciosa. Estos ritmos se asocian a estados de atención interna estable. Lo relevante no es solo el aumento de estos ritmos.
sino su distribución ordenada. Indica que el cerebro no está desorganizado, está coordinado. También se han estudiado los efectos de la lectura sobre el estrés fisiológico. Medidas hormonales muestran una reducción del cortisol tras periodos de lectura sostenida, especialmente cuando la lectura es voluntaria y no evaluativa. Esto importa porque el cortisol elevado interfiere con la plasticidad neuronal. Reducirlo favorece la consolidación de nuevas conexiones. En conjunto, estos hallazgos indican que la lectura no es solo una actividad cultural. Es una intervención neurofisiológica suave, pero constante, y sus efectos se acumulan con el tiempo. Desde la evidencia científica, las aplicaciones prácticas deben ser simples, no requieren optimización extrema, ni condiciones ideales. Leer 20 minutos al día es suficiente para activar los mecanismos descritos. No es necesario leer rápido, ni textos complejos. La lectura debe ser silenciosa. Esto favorece la activación del lenguaje interno y la regulación autonómica. Es preferible leer sin interrupciones, en un entorno relativamente estable, sin multitarea. El momento del día puede variar, pero la regularidad es más importante que la hora concreta. Desde el punto de vista fisiológico, leer en estado de calma favorece una mejor integración cerebral. No es recomendable hacerlo bajo estrés intenso. El tipo de contenido influye menos que la continuidad del hábito. Lo relevante es mantener la atención y el significado. No se trata de leer más, sino de leer de forma constante. Estas instrucciones no buscan motivar, buscan respetar cómo funciona el sistema nervioso. Leer 20 minutos al día activa redes complejas del cerebro, refuerza los circuitos del lenguaje, entrena la atención sostenida y favorece la integración entre cognición, emoción y regulación corporal. Estos cambios no son inmediatos, son progresivos y se basan en la plasticidad neuronal. La lectura no actúa sobre un único punto del cerebro, modula sistemas completos y lo hace de forma estable y acumulativa. Desde la neurociencia, leer no es solo adquirir información, es una forma de reorganizar el funcionamiento interno del cerebro. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal para seguir explorando la neurociencia desde una mirada clara y rigurosa.